por favor, todos abriendo sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 20. Entonces, por favor, ya sea electrónica, ya sea de papel, todos, por favor, con sus Biblias. Si alguien no tiene Biblia, se la podemos proporcionar, porque es importante que ustedes sean testigos de lo que está escrito. Porque yo les puedo decir muchas cosas y a lo mejor los cuenteo, pero cuando ya hay algo por escrito que es incambiable, ahí sí ustedes me pueden rebatir y ustedes me pueden decir, no, aquí no dice esto. ¿Sale? Ahí está la palabra escrita. ¿Ok? Entonces, muy bien. Evangelio según Mateo, capítulo 20. Normalmente utilizamos la Reina Valera, muchas gracias, Ale. Sin embargo, pues se puede utilizar como FER, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas. Con la consideración y una acotación al margen, van a encontrar que el último versículo que vamos a leer en algunas versiones está cortado. ¿Por qué? Cuando entren al instituto van a ver el canon bíblico y van a ver las traducciones y van a ver de dónde vienen el textus receptus y todo eso, y ahí nos vamos a dar cuenta de que no está mal, pero son añadidos de alguien que se le ocurrió enfatizar la frase, pero que no la saca de contexto ni la saca del valor que tiene. ¿Sale? Bueno, Mateo 20, del 1 al 16, vamos a leerla y dice así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. A primera vista, ¿cuáles son las palabras que nos resaltan? Y casi siempre se nos queda qué son los primeros y qué son los postreros, porque casi siempre utilizamos esa terminología en ciertas aplicaciones. Vamos a analizar este pasaje para ver que esas palabras realmente son totalmente secundarias. ¿Por qué? Porque al examinar este pasaje tenemos que irnos a un contexto más amplio para poder sacar y extraer la enseñanza que originalmente el Señor quería decir. He escuchado cualquier cantidad de interpretaciones de este pasaje que lo único que me hacen pensar es que depende de la persona y su trasfondo la interpretación que le va a dar este pasaje. Por ejemplo, un economista tomó este pasaje y empezó a disertar sobre las cuestiones laborales.
que un denario, que no era justo, que unos, que otros. Un patrón de una empresa agarró este pasaje y dijo, es justo lo que hizo, así yo hubiera hecho con mis empleados. Un empleado lo estudió y dijo, yo hubiera hecho una huelga aquí, porque no es justo que a unos se les pague un jornal completo y a otros por una hora se les paga completo, según la ley civil. Y se meten en cualquier cantidad de interpretaciones que empiezan a tomar leyes por aquí, principios por acá, ejemplos por acá, experiencias por otro lado, y tratan de encajar esto en la situación muy particular de ellos. Y para la gran mayoría de nosotros, muchas de estas enseñanzas parecen coherentes, dado que está aplicando el contexto propio al contexto de acá. Pero cometemos un error, hermanos. Cada quien tenemos contextos totalmente diferentes. Y casi nunca, un contexto de Occidente va a coincidir con un contexto de Oriente. Ni tampoco un contexto de este mundo va a coincidir con el contexto del reino de los cielos. Por eso es que tenemos que ampliar cuál es la idea en base a todo lo que hemos estudiado. Entonces, ¿a qué vamos? Miren, el Evangelio de Mateo, concebido con la idea de demostrar que Jesucristo es Rey y que vino para establecer su reino, y créanme que estudiar el reino de los cielos es bien complicado. Es bien complicado. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones el reino de los cielos lo están aterrizando al tiempo actual y en otras ocasiones el reino de los cielos nos lo hacen ver en el futuro. Sin embargo, tenemos que ir a todo el contexto que nos dan los evangelios y apoyarnos de los demás para establecer que efectivamente hay dos tiempos, el siglo presente y el siglo venidero. Y en medio de todo eso están nuestros tiempos. Entonces sí, el reino de los cielos es presente, pero también es futuro. Por eso es complicado hablar un poco del reino de los cielos, pero es necesario. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 1, que es la introducción de Mateo sobre las genealogías de Jesús, ya nos está hablando acerca de ciertos términos de la venida del Rey. Luego, del capítulo 4 al 7, el Rey Jesús predica el mensaje del reino. Cuando Jesús habla del evangelio, él dice, vengo a predicarles el evangelio del reino. ¿Ok? Luego del capítulo 8 al 10, el Rey Jesús da muestras de su poder y su reino. Los milagros que él hacía apuntaban a su mensaje y apuntaban a la demostración de que él era Dios y que él era Rey. Del capítulo 11 al 13, el mensaje del Rey choca con los habitantes del otro reino. ¿Cuál es el otro reino? El reino de las tinieblas, el reino de este mundo, en el reino en el que estamos tú y yo viviendo todos los días. ¿Por qué choca? Porque los principios de este reino no son los principios del reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando decía, y el ejemplo clásico es, ama a tus enemigos? ¿Cuáles son los principios de este reino? Véngate y aplástalo, y al enemigo cerca para ver qué está haciendo. El principio del reino de los cielos es, ama a tu enemigo. No son compatibles, chocan el uno contra el otro. Por eso el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios o las que son espirituales, porque el reino de los cielos se tiene que percibir espiritualmente. Y para eso, la palabra de Dios que ministra a sus hijos, tenemos que tener una actitud espiritual. Y ahorita vamos a ver cómo esta parábola nos ayuda a entenderlo. Entonces, estamos en la parte cuarta de este evangelio, donde desde los capítulos 14 hasta este capítulo 20, el mensaje del Rey choca con las expectativas de los suyos. Muchos de sus discípulos tenían la expectativa del reinado en ese momento. E inclusive se cree
que Judas, una de sus motivaciones fue porque Jesucristo constantemente les decía, tengo que morir y resucitar al tercer día. Te estoy siguiendo para que seas rey y me dices que vas a morir. Pues mejor te vendo. Esa es una especulación, no quiere decir que así haya pensado Judas. Pero chocaba con las expectativas de sus discípulos. Bueno, después seguiremos estudiando a partir del capítulo 21 al 25, donde el verdadero rey recibe oposición y demuestra ser digno e irreprensible. ¿Cuántas veces quiso ser acusado y no le probaron nada? Fue irreprensible. Eso lo vamos a ver a partir del capítulo 21 al 25. Y no vamos a terminar este año, mis hermanos, ni se emocionen. Vamos a terminar a mediados del año que entra el libro de Mateo. Entonces, con eso casi completamos 2 años y medio de estar estudiándolo. Bueno, entonces estamos en esta cuarta parte, y esta cuarta parte estuvimos viendo que el mensaje del rey choca con la expectativa de los suyos. Y esta parte se pudo subdividir de acuerdo al mensaje de hace 8 días en 3 partes. La primera parte es la imposibilidad de entrar en el reino de Dios, y el ejemplo fue el joven rico, que tenía una idea equivocada de cómo entrar al reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo lo confronta, y fue una explicación muy buena y muy detallada, que si quieren recordarle está el video allí en YouTube, para recordar un poco esta situación. También en la parte B se estudió la posibilidad de entrar en el reino de Dios, porque la pregunta era, bueno, entonces, ¿quién puede entrar al reino de los cielos? Y el Señor Jesucristo no les contesta como ellos quisieran. Por eso sus expectativas dicen, porque Él les dice, para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Yo creo que el hámster en los discípulos estaba a 100 por hora, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir estos conceptos? Y la parte C, que es en la que nos quedamos y que vamos a continuar, el beneficio de dejar todo por Cristo y su reino. Entonces, retrocediendo un poco al capítulo 19, vamos al versículo 27, que dice, entonces respondiendo Pedro, el joven rico ya se había ido, se fue triste y melancólico, ¿verdad? Y con la cabeza agacha se fue. Pero se quedaron los discípulos. Y todos pensaron lo mismo, pero uno solo se atrevió a preguntar. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros, hablando de los 12, incluido Judas, lo hemos dejado todo y te seguimos. La pregunta en cuestión es, ¿y luego? ¿Qué pues tendremos, verdad? Esta expresión es muy típica de México, ¿verdad? Cuando hay un negocio ¿y luego? ¿Y luego cuál es la ganancia, verdad? Entonces Pedrito, muy al estilo mexicano, le está diciendo a Jesús, ¿y luego? ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, está hablando de los discípulos, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este pasaje no se analizó totalmente porque es un pasaje escatológico, bien apunta hacia el futuro. Ustedes no se han preguntado, dentro de esos 12 tronos, ¿estaba el lugar de Judas? ¿Quién iba a ocupar el lugar de Judas? ¿Pablo o Matías? Va a estar buena la competencia, ¿verdad? Bueno, ni tan buena, ya sabemos cómo está el asunto. Bueno, ¿cuándo es esta regeneración? Y para eso nos apoyamos en Marcos 10:30, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces la regeneración es sinónimo del siglo venidero, está hablando de un futuro de consumación, ¿sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Luego en el versículo 29, y cualquiera, ya no solo los 12, cualquiera
que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. En algunas traducciones dice, recibirá cientos de más y heredará la vida eterna. Quiero que por favor subrayen en sus Biblias y heredará la vida eterna, porque esas palabras se nos pasan desapercibidas. Hermanos, heredar la vida eterna se nos hace poco. La vida eterna, comparada con casas, con familia, con tantísimas otras promesas que está dando el Señor. Entonces, ese es un punto muy relevante, la vida eterna. Y ahorita vamos a ahondar un poco en ello. Pero muchos primeros eran postreros y postreros primeros. Esa es la frase enigmática. Esa es la frase que luego nos dice, ¿qué querrá decir? Y nos quedamos ahí. Pero eso es lo de menos. Ahorita el Señor mismo va a responder quiénes son los primeros y quiénes son los postreros. ¿Sale? Entonces, ¿y qué es la vida eterna? Porque si esa es nuestra herencia, pues vamos definiéndola, qué es la vida eterna. Y para eso nos apoyamos en Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La imagen simplista, reduccionista, romántica de la vida eterna es pasar todo el tiempo después de mi muerte en el cielo, sentado en una nube con un arpa cantando. Esa es la visión hollywoodesca que nos dan de la vida eterna. Sin embargo, Juan está aterrizando más ampliamente el concepto y profundamente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Y de aquí pueden surgir preguntas. ¿Qué tanto conocemos a Dios y a Jesús? La gran mayoría del pueblo cristiano tiene un conocimiento muy superficial de quién es Dios. Se manifiesta ese conocimiento cuando está sometido a pruebas y circunstancias y no sabe qué está pasando. Y no tiene el discernimiento para entender los propósitos de Dios. Cuando a Pablo le sucedían cosas, él decía, Dios quiere probarme. Cuando Cristo le dijo, bástate mi gracia, porque él estaba renegando de su aguijón, el Señor le contesta de una manera sencilla y él atiende esa instrucción. Entonces, cuando no conocemos a Dios, mis hermanos, hay una batalla en nuestra mente. Y hay una batalla terrible que nos lleva a tomar decisiones que muchas veces son contrarias a la buena voluntad de Dios. Mucha gente se aleja del cristianismo, se aleja de las iglesias, porque en medio de la prueba no entienden el propósito de Dios. Y muchas veces no es necesario entenderlo. Esa situación nos debe de llevar a conocer cómo trabaja Dios, cómo reina Dios en su reino. Y eso nos da la pauta para conocer más de cerca a Dios. Y esto es muy común. Las relaciones superficiales no nos dan oportunidad de conocer el corazón de las personas. Solamente a través de una dificultad en la relación nos damos cuenta, este eres bien envidioso, es que este es así, yo pensé que era así. En medio de las dificultades nos damos cuenta quién es Dios. ¿Es un conocimiento superficial o profundo? Como ya se preguntó. ¿Ese conocimiento se traduce en confianza? Entre más estamos sometidos a pruebas, más confiamos. Casi siempre es al revés, la fórmula es al revés. Entre más estamos padeciendo, menos confiamos y queremos agarrarnos de algo tangible. Una cuenta de cheques, una medicina milagrosa, cualquier situación. Menos agarrarnos del ancla firme que es Jesucristo. ¿Ese conocimiento me lleva a la obediencia? Normalmente no, porque vamos en sentido contrario a lo que Dios está perseverando en nosotros. Bueno,
Todo esto, mis hermanos, precisamente nos lleva a que esta enseñanza va a conducirnos a conocer más a Dios, a conocer más al Rey de Justicia. Entonces, regresamos al pasaje. Mateo 20, del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros de 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo de 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero como lo mío, con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ok. ¿Cómo conocer y entender la justicia de Dios en base a esta parábola? Vamos a observar el pasaje poco a poco para ir tomando algunas notas. Mateo, esta parábola, Mateo 20, del 1 al 16, está respondiendo a la pregunta de Mateo 19, 27, porque comienza con ¿por qué? Entonces está refiriéndonos al contexto inmediato. La respuesta es sobre la recompensa justa de dejarlo todo para seguir a Cristo. Esa fue la pregunta, ¿verdad? Entonces, en base a eso, va a contestar. La respuesta está en relación al reino de los cielos y no a los criterios humanos o legales. Entonces ya vemos una diferencia. Las recompensas son de acuerdo a la justicia de Dios que opera en su reino. ¿Sale? Entonces, en base a la observación del pasaje, estamos viendo esto. Y todo esto se ilustra con la enseñanza de esta parábola. ¿Ok? Entonces, vamos a ver rápidamente principios para interpretar una parábola. Mis hermanos, la Biblia está escrita de muchas diferentes maneras: poesía, narrativa, proverbios, cuestiones históricas, semibiografías, pero una de ellas es una parábola. ¿Y qué es una parábola? La parábola es una comparación. Hay una definición muy larga, pero finalmente la parábola es una comparación, algo paralelo a lo que estamos viendo. Estas historias cortas intentan reflejar la vida cotidiana y sus circunstancias en el contexto de ese tiempo. ¿Ok? ¿Cuál era el contexto de ese tiempo? El contexto del Señor Jesucristo era rural, más que de ciudad, era rural. Por eso él hablaba de la parábola del sembrador, de la semilla de mostaza, de muchas que tenían que ver con cuestiones cotidianas, porque los que vivían de manera rural entendían esos principios, por eso lo manejaba de esa manera. La mayor peculiaridad es que intenta llamar la atención acerca de una verdad específica
y que su aplicación directa se obtiene en forma concreta y no intelectual o subjetiva. ¿Qué queremos decir con esto, mis hermanos? Todas las parábolas tienen una sola verdad, que es la que tenemos que enfocarnos. Y ahorita les voy a decir por qué. Debe ser interpretada como un todo. Cada cosa es importante, pero se debe encontrar el único punto de comparación que existe entre la historia narrada en la parábola y la verdad espiritual que el Señor está buscando iluminar. De ahí que por no encontrar el punto de comparación, la podemos interpretar de muchísimas maneras de acuerdo al contexto y de acuerdo al pensamiento de cada intérprete. Todos los detalles de las parábolas deben quedar sujetos al punto, intención y significado central que el Señor quiso darle. O sea, hay un punto central y hay cuestiones asociadas secundarias. Esas secundarias no son lo más importante del punto central, porque hay veces que nos salimos del punto central y le damos más importancia a otras cosas secundarias y perdemos el foco. Si algunos detalles son significativos, nunca deben serlo hasta el punto de desviarnos hacia una historia o un propósito alternativo. De ahí que muchos dicen que esta parábola tiene que ver con el empleo, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con cuestiones legales. Son cuestiones secundarias, no es lo más importante. Aunque algunas parábolas incluyen una interpretación alegórica, no todas las parábolas pueden ser interpretadas de esa manera, y este es el caso. Aquí no hay alegoría, aquí hay una enseñanza directa. Una alegoría, por ejemplo, es la palabra del sembrador, porque el Señor después la interpreta y dice, el camino es el mundo, la semilla es la palabra de Dios, y entonces cada cosa tiene algún aspecto alegórico. En este caso no lo hay. Por eso es que tenemos de tener mucho cuidado en la interpretación. Deben ser interpretadas en términos prácticos. Deben buscar una aplicación directa, inmediata y que responda a lo que el Señor Jesús está enseñando. No puede quedar en el aire. Bueno, ahí se las dejo, a ver, cada quien entienda lo que... No, debe ser, a ver, ¿qué estás diciendo? Y esta es la respuesta, en base a esta ilustración. ¿Sale? Bueno, en base a ello, vamos al capítulo 20, versículo 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. ¿Dónde está la comparación? Es semejante. ¿Entre qué cosas está haciendo la semejanza? Entre el reino de los cielos y un hombre padre de familia. ¿Ok? Entonces, una vez que leímos todo y ya nos vamos párrafo por párrafo, empiezan a respondernos para entender hacia dónde va dirigido. El punto central entonces es el padre de familia. Es semejante a lo que sucede en el reino de los cielos. Bueno, entonces tenemos que apuntar nuestra vista, apuntar todo y enfocar todas las baterías en investigar quién es el padre de familia. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo es? ¿Cuál es su carácter? Porque de ahí va a emanar el que el reino de los cielos así se hacen las cosas. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. La comparación es entre el reino de los cielos y un hombre padre de familia. No es sobre la viña, ni los trabajadores, ni el trabajo. Son cuestiones secundarias que apoyan la ilustración. Se trata de enfatizar la actitud y proceder de este hombre. Tenemos que destacar sus cualidades o rasgos de carácter para definir quién es este hombre, ¿ok? Y todo eso nos lo va dando el propio pasaje. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Entonces, si el punto es el hombre, asociado al hombre que hay, bueno, tiene una viña. Y tener una viña en ese tiempo, en el contexto de los judíos de ese tiempo, era de un hombre rico. Y la extensión del viñedo es una tierra enorme. Normalmente los viñedos se sembraban durante la época del año, de principios de año, pero la cosecha se daba en el mes de septiembre.
en esos lugares, porque después venían las lluvias y venían los fríos. Entonces, cosechar un viñedo, hermanos, no es cualquier cosa. Se dice que los racimos de uvas que recolectaban, un solo racimo llegaba a pesar 11 kilos. Entonces, imagínate, ese sí era trabajo del bueno, ¿verdad? No eran godines, era trabajo del bueno, ¿sale? ¿Cómo era ese dueño? Era trabajador y dedicado porque salió de madrugada. Aquí las madrugadas son las 9 de la mañana. Allá la madrugada era las 5 de la mañana. A esa hora salió. ¿Por qué? Porque era un hombre diligente y ocupado en su empresa. Él sabía la importancia que había de cosechar en un tiempo, porque si no, el mismo clima le iba a afectar. Era conocedor de su oficio. Y él fue directamente a buscar a los trabajadores. Él tenía un mayordomo. Y bien pudo haber dicho al mayordomo, ¿sabes qué? Pues lánzate, porque yo tengo sueño, ¿no? Lánzate. No, fue el dueño personalmente a buscar a los trabajadores. Entonces, era un hombre responsable. Era un hombre que le interesaba mucho lo que sucedía en su casa. Dice, y habiendo convenido, subrayen convenido, con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Hubo un acuerdo, que no se pase de vista, hubo un acuerdo entre ellos. Vas a trabajar y te voy a pagar un denario. ¿Con quiénes? Con los de la hora primera. ¿Quiénes son los de la hora primera? Los que trabajaban a las 6 de la mañana, según el horario de Oriente. ¿Sale? Estamos hablando de un contexto judío. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. La hora tercera. Entonces ya fue la segunda ocasión. Y también les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ya no habló de un denario. Ya no habló de un denario. Les dijo, les voy a pagar lo que sea justo. ¿En base a qué? ¿En cuál justicia? Si estuviera ahí, por ejemplo, un licenciado, luego le estaría diciéndole, a ver, la ley federal del trabajo dice esto y esto y esto y esto. A ver, no te pases de listo. Dinos que, ¿verdad? Bueno, pero los trabajadores así salieron a trabajar. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, entonces ya van 4 veces que sale e hizo lo mismo. Y salió cerca de la hora 11ª, la quinta vez, hay otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Y la respuesta parece obvia, ¿no? Pero finalmente ellos le dicen, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Ok, vamos a desdoblarlo. Observaciones. La jornada laboral era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esto es 12 horas. Ay, en México 8 horas está todo dar, ¿verdad? En ese tiempo eran 12 horas de trabajo continuo. ¿Sale? Para que no nos quejemos de las 8 horas que trabajamos. Segundo, el hombre contrató a los primeros a las 6 de la mañana y convino con un denario. ¿De acuerdo? Está escrito, no son invenciones mías. Un denario es la paga diaria para una jornada. Entonces era el salario mínimo de ese tiempo, por lo tanto era correcto que les pagara un denario por 12 horas de trabajo. Ese denario alcanzaba para suplir las necesidades de una familia de 4 o de 6 de un día. Casi como hoy, ¿verdad? Casi como hoy. ¿Vale? Contrató a los demás en horario de Occidente a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde y los últimos a las 5 de la tarde. 1 hora antes de bajar la cortina. Y les dijo que les iba a pagar lo que es justo. Y otra vez la pregunta es, ¿qué es lo justo? ¿Qué atributos podemos ver en este hombre? Un hombre responsable, un hombre accesible, un hombre generoso, un hombre sensible,
un hombre bondadoso, porque está invitando a todos sin condición alguna, sin discriminación y sin nada que impidiera que ellos fueran beneficiarios de la paga de un trabajo, porque había mucha necesidad. Bueno, continuamos. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Y comenzó desde los postreros hasta los primeros. O sea, los que contrató a las 5 de la tarde fueron los primeros en recibir la paga. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. ¿Quiénes eran de la hora undécima? Los que contrataron a las 5 de la tarde. Entonces, ¿cuánto tiempo trabajaron? 1 hora. Al venir también los primeros, pensaron que había de recibir más. Pensaron. Algo natural en todo hombre razonable. Oye, si ellos por 1 hora les van a pagar un denario, papá, quiere decir que un denario por hora, 12 horas, 12 denarios. No, hombre, este sí que es negocio. ¿Sí o no emociona eso? ¿Sí o no te pone con expectativa y te dan ganas de regresar con ese patrón? Bueno, dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Toda la expectativa de dinero que iban a ganar se viene para abajo. Al recibirlo, ya me imagino, al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. ¿Por qué murmuraban? Porque ellos tenían una expectativa enorme de lo que les iban a pagar. ¿Y cuál era su murmuración? Versículo 12, diciendo: estos postreros, ¿ya se dan cuenta de quiénes son los primeros y quiénes son los postreros? Bueno, entonces eso no es relevante. Diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y créanme que el calor en esas tierras de allá de Judea era un calor seco, insoportable. Tan seco era que ni sudaban, porque su sudor se secaba. Es un calor abrasador, y si soplaba el viento era peor, porque el viento venía caliente. No sé si han estado en las regiones del norte de México. Yo estuve en Hermosillo y a las 4 de la tarde yo abrí la ventana del vehículo donde iba y me dijeron: ciérrala porque vamos a parecer pollos rostizados. Porque el aire es tan caliente que te quema. Pues algo similar está sucediendo por allá. Entonces, la queja de ellos tenía cierta justificación, tenía cierta lógica. Ellos 12 horas habían soportado la carga y el calor del día. Observaciones. El pago debía hacerse al anochecer obligatoriamente, así marcaba la ley en Levítico, que no debería de pasar la luz en lo que ellos recibían su paga. Fue decisión del dueño hacer la paga pública y en orden inversa. No fue decisión del mayordomo, fue del patrón, fue del dueño, decir: a ver, págales, pero empieza por los últimos y termina por los primeros. Y fue público, porque se dieron cuenta los demás. Fue decisión del dueño pagar jornada completa a todos. La paga que para unos fue más gracia que algo justo, y para otros fue justo lo pactado. Entonces en ningún momento vemos injusticia. Por eso les dice: ya habíamos convenido, ¿sí o no? No, pues que sí. Y si yo quiero pagarle a los demás, es mi viña, ¿no? Y que se quedan callados. Atributos del dueño: justicia, gracia, consideración, amor, generosidad, honradez. Sin embargo,
hubo inconformidad. Parece sindicato mexicano, ¿verdad? Parece un grupo de trabajadores de cualquier empresa que nomás están viendo a ver qué está haciendo el patrón para empezarse a comparar unos con otros y de ahí sacar sus inconformidades. Versículo 13, él, o sea, el dueño, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, fíjense cómo lo llamó, amigo. No lo llamó obrero, chalán, trabajador, esclavo, no, lo llamó amigo. No te hago agravio, no conveniste conmigo un denario, está apelando a la relación que hay y a la manera en cómo ellos convinieron. Toma lo que es tuyo y vete, no me estés contaminando a los demás, porque quiero dar a este postrero como a ti. Eso quiero habla de voluntad. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Parecen preguntas retóricas porque la respuesta es obvia. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Alguien lo puede negar? No, ¿verdad? Pero fíjense cómo apunta a la llaga expuesta de los trabajadores. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¡Sas! Le está dando donde duele. Le está dando donde exactamente esta persona se estaba moviendo y contaminando a los demás. Así, los primeros eran postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta última frase es la que no viene en otras traducciones de la Biblia, pero no altera nada la enseñanza del texto. Bueno, en base a este análisis que hemos hecho, vamos a llegar a esta consideración de este último pasaje. El dueño respondió amigablemente a la murmuración, pero con firmeza. No procedió con enojo ni reteniendo paga. No se puso al tú por tú con esa persona. Procedió conforme a la ley, sin injusticia. Se evidenció la envidia de los primeros trabajadores. Atributos del dueño: cordialidad, paciencia, tolerancia, sabiduría, firmeza de carácter, bondad, integridad. Eso manifestó el dueño. Entonces, esto nos lleva a ciertas conclusiones. El dueño, que es el foco de nuestra atención, muestra cualidades o atributos que exhiben su señorío, su soberanía, su supremacía, su gracia, su amor, su compasión, su justicia y bondad. ¿Quién es así? ¿Quién? ¿Quién les llega a la mente de estos atributos? Dios es el dueño de la viña. La recompensa en el reino de los cielos es según la justicia y la gracia de Dios. Las recompensas no dependen del tiempo trabajado ni de mi sentido de justicia, porque están en otros principios, en los principios eternos. La respuesta a Pedro y a los apóstoles es directa en esta parábola, ¿sí o no? Con eso quedó respondida la pregunta de Pedro, porque más adelante ya no se abunda en este tema. Las expectativas de recompensa según la justicia humana es diferente a la del reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Los que pensaron tenían una expectativa de las leyes humanas. Sin embargo, tuvieron la respuesta según los principios del reino. Por eso es de que chocaban las expectativas. Cristo, una vez más, instruye a los suyos a cambiar de mentalidad respecto a este mundo donde no hay justicia y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, según Mateo 6:33. Por eso es que el Evangelio de Mateo es coherente en toda la enseñanza que está dando.
Y de ahí que tenemos que enfocarnos en la enseñanza del reino. Ahora, una vez que sabemos que Dios es el dueño de la viña y que hace conforme a los principios que le rigen a Él, siendo soberano, supremo, justo, Él no va a tomar ninguna decisión que sea contraria a su atributo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, de aquí pueden surgir miles de aplicaciones. Miles de aplicaciones. Y ahí sí podemos entender algunas cosas en base al contexto de cada quien. Por ejemplo, todo trabajo en la viña del Señor será retribuido según la justicia y la gracia de Dios. Aquí en el trabajo podemos exigir conforme a la ley federal del trabajo, pero en el reino de Cristo y en el reino de Dios no podemos exigir eso, porque son dos principios diferentes. Dice Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí regresamos al concepto de la vida eterna, hermanos. La vida eterna es un concepto tan grande, tan profundo, que escapa a nuestra mente finita. Porque la vida eterna tiene que ver de una relación que no va a terminar nunca estando Dios presente con nosotros. Libre de dolor, libre de angustia, libre de la corrupción del cuerpo, libre de tantas cosas que ahorita nos están aquejando a nosotros. Todo eso se va a acabar porque estaremos eternamente con el Señor, porque confiamos en Cristo como nuestro Salvador. ¿Cuál es la diferencia de no estar eternamente con Dios? Eternamente atormentados en el infierno. Entonces, recibir la vida eterna no es cualquier pago, hermanos. Es algo totalmente grandioso. El problema es que nuestra mente nos juega chueco, porque nuestra mente carnal, humana y sujeta a las leyes de este mundo, quiere que en el reino de los cielos también se obre conforme a los principios de acá. Y eso es algo que Dios nos lleva a que cambiemos. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Otra vez, Dios no es injusto. Dios va a dar su retribución justa a cada uno. Dios llama a los desocupados a trabajar en su obra. Cada creyente debe obedecer a su llamado. Nunca es tarde para empezar a trabajar. Todo creyente es llamado a trabajar en su obra. Ningún creyente debería de estar desocupado. ¿Por qué? Porque en la viña del Señor hay muchísimo trabajo. La envidia hacia otros trabajadores realmente es inconformidad a la justicia de Dios. Trabajar en la viña del Señor me hace conocer más del carácter de Dios. Porque entonces empiezo a ver que realmente hay un Dios justo. Hay un Dios soberano. Hay un Dios que no me va a pedir permiso ni opinión para hacer lo que Él quiera. Y eso que Dios haga lo que Él quiera, nunca va a ser en detrimento de su atributo, que es la justicia, que es la bondad, que es el amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado quejas? Es que Dios no me quiere, es que Dios ya me abandonó, es que Dios es malo, es que Dios es castigador, está esperando que haga cualquier cosa para mandarme un rayo. Quien piense así es porque no conoce al dueño de la viña. Porque todas sus ideas y sus pensamientos son en base al reino de aquí. Y el reino de aquí, mis hermanos, sí está plagado de injusticias, de no valores, de situaciones muy críticas, sí, pero el reino de los cielos no es así. Ningún trabajo en el Señor es menor ni desconsiderado. Ninguno.
Desde limpiar sillas, acomodar cosas, tocar, ninguna cosa es más o es menos. Todo trabajo para el Señor es igualito. ¿Se acuerdan cuando estudiamos que el Señor decía a quien dé de tomar al sediento, al quien dé de comer al hambriento, al que cubra al desnudo? Y le preguntan, ¿y cuándo hicimos esto? Pues cuando se lo hiciste a uno de mis hijos, a mí me lo hiciste. Entonces, todo trabajo del Señor para Él es de gran valor. Muchos nos vamos a sorprender cuando veamos que a lo mejor los que nosotros a nuestros ojos consideramos excelentes trabajadores, a lo mejor ni reciban nada. ¿Por qué? Porque el Señor conoce que probablemente lo hicieron por envidia, por motivaciones equivocadas, por querer obtener la gloria, por quererse lucir ante los demás. El Señor les dice, pues ya tuviste tu recompensa, ¿no? Ya tuviste aplausos, ya tuviste reconocimientos, ya tuviste muchas cosas. Pero en mi reino las cosas no funcionan así. Descansemos en la soberanía y justicia del Señor y sirvamos de corazón humilde y agradecido. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque tú eres soberano, supremo, Dios justo, misericordioso, bondadoso, lleno de gracia, Señor. Que no nos das conforme a nuestras torpezas, Señor, nuestras envidias, sino que nos confrontas con amor, Señor, para que nosotros podamos meditar y reconocer que tú gobiernas sobre todo, Señor, y que tu reino no es como el reino de este mundo, Señor. Tu reino es totalmente diferente, pero es un reino justo, Señor. Gracias, Padre, porque la respuesta hacia los apóstoles era clara en el sentido de que no buscaran la recompensa en este mundo, que no buscaran servir por conveniencia, que no te buscaran a ti por tener dádivas en este mundo, Señor, sino que tú desde antes habías discutido esto diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Tú sabes que tenemos necesidades, pero ayúdanos, Señor, a ser diligentes en el trabajo de tu obra, pero haciéndolo con corazón humilde, sencillo, sin tratar de compararnos unos con otros, sin tratar de buscar ser mejores unos con otros, sin tratar de compararnos, Señor, unos con otros. Gracias por esta enseñanza, Señor, y gracias por conocerte más. Gracias por entender que eres un Dios justo, Señor. Gracias, Padre, lo ponemos en tus manos y te agradecemos por esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga, que tengan excelente tarde.